Invito a escuchar el siguiente audio. Hola Ale, hola Sergi, hola doctor. Quería hacer una pregunta. Yo suelo tener muchos dolores de cabeza, normalmente en esta parte de la sien. Yo a veces siento que se inflama. Yo quiero saber si es mito o verdad que dependiendo del lugar de donde uno tiene el dolor de cabeza es más grave o menos grave. Muchas gracias. La localización de los dolores de cabeza es muy importante para formular un diagnóstico. Cuando uno va a ver a un médico para que le evalúe el dolor de cabeza. Sigamos con el tema de la maqueta porque es preciosa. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Venga. El cerebro no duele. Eso es a ver. El cerebro no duele. Cerebro maravilloso, no duele. maravilloso. Hay ciertas operaciones en las cuales uno tiene que hacer algo en el cerebro, generalmente extirpar una parte del cerebro, y para hacer eso hay que estimularlo eléctricamente y el paciente tiene que estar consciente para poder reportar qué es lo que siente. En esas situaciones el cerebro se puede sacar a cucharadas y no duele. Fuerte, eso es un tema muy importante porque hay mucha gente que dice me duele el cerebro. Sí. Y uno lo sentirá, sí, yo no discuto eso, uno sentirá eso, pero el cerebro mismo no duele. Lo que duele son las envolturas del cerebro, las membranas que cubren el cerebro y el cuero cabelludo y estructuras circundantes. Entonces cuando uno siente que es adentro, generalmente es lo que se llama un dolor proyectado. El dolor se origina de los vasos sanguíneos que penetran para suplir el cerebro y esos están inervados. Y cuando esos se dilatan o se contraen violentamente, eso tironea las membranas del cerebro y eso es lo que duele. Y con respecto al audio que decía, depende de la zona y todo. Entonces, dependiendo de qué parte de las membranas y otros tejidos circundantes del cerebro estén afectados, uno lo puede sentir frontal, que se llama, u occipital, o como decía la persona que está preguntando, temporal. Y eso ayuda un poco, pero no es infalible. Entonces, la localización es importante para hacer un diagnóstico, pero no hay ninguna localización que sea terriblemente ominosa en el sentido de que presagie algo malo. Es importante. Entonces es importante tomar en contexto la localización con las características del dolor, si hay síntomas asociados. Por ejemplo, a alguien le duele un lado de la cabeza y se paraliza o siente algo raro en el otro lado del cuerpo, que está controlado por ese lado que está doliendo. Claro, está todo interconectado. Eso a un neurólogo le significa algo, que es distinto cuando pero es por el síntoma que está arrojando ese dolor en cierta zona del cuerpo. Claro, entonces por eso es que le hacemos tantas preguntas al paciente, porque depende del agregado de todos estos síntomas, cómo uno interpreta el dolor y si le pide o no ciertos exámenes y, por último, qué tratamiento le va a ofrecer. Perfecto. Y por lo tanto predecir, bueno, qué es lo que usted tiene y esto tiene buen pronóstico o esto significa que usted tiene un tumor del cerebro. ¿Ya? Pero no hay ningún síntoma aislado que por sí solo sea de tremendo valor predictivo, es el conjunto de todos estos síntomas. Eso es bonito tratarlo en conjunto. Desde ya los invito a todos ustedes a hacer todas sus consultas para preguntarle al neurólogo, todas las consultas que tengan utilizando todas nuestras redes sociales. Y yo le quiero hacer una consulta. ¿Cuándo nosotros podemos saber cuando es un dolor de cabeza, que es peligroso, porque a veces son jaquecas, son migrañas? Claro. ¿Cuándo tengo que consultar? ¿Cuál es la diferencia de la sintomatología para decir, tengo que recurrir rápidamente a un centro asistencial? Hay ciertas cosas que son banderas rojas para nosotros. ¿Ya? Uno de ellos es el peor dolor de cabeza que yo he tenido en mi vida. O sea, ¿lo ha padecido usted? Claro, casi no existe nadie que no haya tenido alguna vez un dolor. Pero si el paciente me viene con casi cualquier cosa, pero me dice, es el peor dolor que yo he tenido. Claro. Esté donde esté. Sí. Era genérico. Claro, esté donde esté y con los síntomas asociados que sea, pero este es el peor, yo ahí inmediatamente paro las orejas. Ese va a ser, doctor, un dolor totalmente distinto a todos los que puedo haber tenido en mi vida. O igual, pero intensidad. Muy intenso. Solo la severidad, exactamente. Es más severo. Otra cosa que importa es si uno está vomitando profusamente. Eso significa generalmente que hay presión sobre ciertas estructuras del cerebro que son sensibles a eso. Otra cosa que importa mucho es si hay lo que se llama signos de déficit neurológico, algo que me indique a mí que una parte del cerebro está fallando. Ejemplo, por movimiento. Lo más común son las cosas visuales.
Ya, personas con migraña, que es una causa muy frecuente de dolor, se sienten como que hay puntitos, a veces brillantes, a veces oscuros, algo que está pasando en el campo visual. Ya que no es necesariamente horrible para que nadie se asuste, pero esos son... pueden ser unas luces así y nada más. Claro, pero eso, y si hay, por ejemplo, a alguien se le paraliza un lado del cuerpo o tiene movimientos anormales, cualquiera de estas cosas que sugieren o indican que una parte del cerebro está fallando, además del dolor de cabeza. Desorientación también. Hay personas que han despertado con dolor de cabeza y dicen, ¿qué estoy haciendo en este departamento? Y esto pasó con un paciente, ¿qué estoy haciendo en este departamento de la hija? Exacto. Y rápidamente la mamá con la hija lo llevan a la clínica y estaba presentando un accidente cerebrovascular. Claro, Wow. Exactamente. Pero ahí se tomó a tiempo. Todas esas cosas ayudan a ver cuándo de verdad es serio. A veces el dolor es muy desagradable, pero no hay nada más que eso. Entonces, obviamente hay que ayudar al paciente, uno no lo va a desatender, pero no se preocupa tanto como si el paciente está vomitando, tiene una convulsión o está paralizado en el lado del cuerpo. A veces es un problema del habla. La persona habla cosas que no tienen sentido. Todo esto indica que alguna parte del cerebro está fallando y por lo tanto hay que llegar a fino. tiempo.